si tienen alguna pregunta o algo, me la apuntan y luego ya después, cuando se necesitan hablar conmigo después, entre semana o cuando se vengan a confesar. Muy bien. Entonces, Padre, yo quiero ¿sí? Comentar algo. En muchas ocasiones yo he escuchado en cuanto a Dios, ¿verdad? Que no es un Dios castigador. Ajá. Y como que usted está como recalcando Sí. en el castigo, ¿verdad? Ajá. Sobre el pecado, Sí. el pecado y castigo. Sí. Entiendo que el pecado, el castigo nosotros mismos, es una consecuencia de nuestro pecado. Sí. Entonces ahí yo me quedé como, quisiera que me... Muy bien. Bueno, ahorita me aclarara un poquito. quizás en esta hora lo entendería un poquito más. Sí. Muy bien, entonces decíamos que por medio de cada mal que Dios permite, pues nos llega un sinfín de bendiciones. Porque, ¿qué sería de impresionante producir bienes de un bien? O sacar un bien de otro bien. Pues eso cualquiera lo hace. Pero sacar un bien de un mal, pues es algo que Dios hace. Sí. Entonces, ya sea que lo veamos como disciplina o como consecuencia de nuestras decisiones o como castigo, siempre va a servir. El problema es que no tenemos otra palabra para referirnos en esta relación que Dios tiene con nosotros, como Él lidia con nosotros. Y tiene que ser de la misma forma como Él lidió con el pueblo de Israel, o como ustedes lidian con sus propios hijos. ¿Sí? Cualquiera puede navegar en el mar cuando el mar está en calma, ¿verdad? En plena luz del día. Pero cuando todo es oscuridad, cuando todo es contrario, ¿verdad? Entonces, por mediación del pecado de tantos hombres, Dios hace avanzar su gloria. Y es en medio de la peor de las maldades donde Dios hace brillar a sus hijos. Sí. Así como para que en una pintura, si el pintor, el artista quiere resaltar una cosa, lo único que tiene que hacer es poner oscuro alrededor. Así en la vida de ustedes. Sí. Que ustedes digan, ¿cómo me toca brillar ahorita? Sí. En medio de la peor de las maldades, Dios hace brillar a sus hijos. Los fraudes terminan siendo una gran ventaja para quienes fueron defraudados. Desde, como decíamos ahorita, desde la cisterna y las cadenas, o fue la cisterna y las cadenas quienes le abrieron la puerta al trono a José en Egipto. Fue de la envidia de sus hermanos que Dios escribió para cualquier otra cosa. Para llevar a José hasta el más alto honor. El maltrato de Saúl llevó a David a recibir esta corona de gloria, y por la cruz, el buen ladrón pasó del patíbulo de la cruz al paraíso el mismo día. El ladrón malo, pues, en vez de subirlo al cielo, bajó al infierno. Sí. Y eso hemos de hacer nosotros, utilizarlo todo y sacar ventaja para nuestra salvación, para nuestra santificación, poder llegar a ser como Dios. Entonces, si Él quiere que su voluntad sea la misma que la suya, lo quiere hacer para que del agua ustedes saquen fuego, o del fuego ustedes logren sacar agua. Que tal forma que de todo se sirvan para su bien, para su santificación. Entonces,
no hay nada que ustedes no puedan utilizar. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, las personas que nos hieren, que nos hacen sentir mal, nos hieren en dos niveles, como decíamos ahorita. Desde su mala voluntad, de su mal deseo, o desde su querer. Nos hieren también desde la habilidad que tienen para hacerlo. Y la habilidad que tienen para hacerlo, Dios se las ha dado. Y Dios la utiliza, esta habilidad, como instrumento divino para nuestra purificación. Si la otra persona quisiera herirnos solo desde el querer hacerlo, no lo podría hacer, tendría que tener el poder de hacerlo. ¿Sí? Entonces, tienen que usar lo que Dios les ha dado para hacernos sentir mal. De otra forma, en otras palabras, no podrían hacerlo. Y si lo hacen, es porque Dios lo quiere. ¿Sí? Entonces, utiliza esta habilidad, Dios la utiliza para corregirnos, para disciplinarnos o para castigarnos. ¿Sí? Ahorita veíamos el ejemplo del emperador que destruyó a Jerusalén como instrumento de Dios. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Pues somos capaces, y recuerdan en el Evangelio, de cuando van los discípulos a esta ciudad, a este pueblo, y no los dejaron entrar. Entonces uno de los discípulos le dice a nuestro Señor, pues ¿por qué no bajas fuego del cielo para que los acabe? Y eso es lo que queremos nosotros hacer, que se los trague la tierra. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿qué falta podemos nosotros encontrar en el hombre que nos ha herido? Para que alguien nos hiera, tiene que tener el querer y el poder de hacerlo. El querer sin el poder no hay nada. Y el poder para herirnos viene de Dios. Y por lo tanto debe ser justo, que el poder viene de Dios. Entonces, ¿de qué nos quejamos cuando Dios lo permite o permite que alguien lo hiera? Uno puede quejarse, gritar, el hecho de haber sentido herido, traicionado, defraudado, pero ¿qué clase de herida puede ser esa? Porque por esa herida Dios quiere hacer dos cosas: castigarte o hacer que pagues por tus pecados, que crezcas en la paciencia y multipliques tu recompensa en el cielo. Entonces, ¿cómo podemos decir que esa es una herida o una desventaja? Sí. Uno puede quejarse y decir, este me hirió, y llenarnos de indignación. Entonces, no hay que voltear a ver al hombre que nos hirió, hay que ver también a Dios. Porque ¿de dónde agarró este hombre el poder de herirnos? Pues de Dios. El poder y el permiso se lo dio Dios. Y si el poder de Dios es divino, entonces lo que esta persona hizo es también laudable, es justo y es santo. Hasta que no logremos entender eso, entonces vamos a poder estar en paz. Y si queremos quejarnos, hay que venirnos a quejar aquí a la iglesia, frente al sagrario, y aquí descubrir dos cosas: que todo va a ser para nuestro bien, y lo segundo, agradecérselo a Dios. Dice San Agustín, no hay que tenerle miedo al enemigo, porque éste hace solo lo que puede hacer. Hay que tenerle miedo a quien tiene todo el poder de hacerlo, porque nada de lo que el enemigo hace es injusto.